Bienvenidos a la semana 2 del curso de psicología. Vamos a desarrollar la parte práctica, los ítems con las alternativas de respuesta. Empecemos por el ítem número 1. Dice, Francisco, un estudiante del primer ciclo de la Facultad de Economía de una universidad local, asiste a una conferencia magistral de un expositor extranjero que diserta sobre el tema de finanzas públicas. Debido a la complejidad del asunto, no logra entender el sentido de algunos pasajes de la exposición. Indique el área cortical que procesa la información dada en la conferencia magistral. Nos están pidiendo aquí que identifiquemos qué parte de la corteza cerebral está relacionada con la comprensión de esta conferencia que está escuchando esta persona, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tiene que ver con la comprensión verbal? Sabemos que hay un área específica en el cerebro, ¿no? Un área específica que está relacionada con lo que es la comprensión del lenguaje hablado. Y a esta se denomina área de Wernicke. Si el área de Wernicke se daña, el sujeto no va a poder comprender lo que está escuchando. Vamos a buscar, indique el área cortical que procesa la información. La información se procesa ahí. Entonces, la respuesta correcta es la marcada con la letra D, área de Wernicke. En el ítem número 2 dice, señale la alternativa que comprenda las actividades que están asociadas al funcionamiento del lóbulo parietal. Sabemos que el lóbulo parietal del cerebro está relacionado con la actividad básicamente sensorial. Tiene que ver con el esquema corporal y tiene que ver con el esquema en general del cuerpo, sensaciones. Vamos a ver qué proposiciones nos dan aquí, ¿no? Dice, reconocerse entre un grupo de personas en una fotografía. Reconocerse entre un grupo de personas en una fotografía. Tiene que ver, sí, tiene que ver con básicamente lo que es el reconocimiento, la sensación a partir de lo percibido. Sí, podríamos decir que esto está relacionado con el lóbulo parietal. Leer un texto filosófico de una tarea de comprensión lectora. No, la comprensión lectora tiene que ver con un área pequeñita llamada área de Yerine, que está cerquita al área de Wernicke. No es. Con la mano izquierda levantar abruptamente un balde de agua. No, eso es más que nada un ejercicio motor, no tiene nada que ver con el lóbulo parietal, que es sensorial. Calcular la aproximación de los carros al cruzar una avenida. Eso sí es sensorial, tiene que ver con la sensación de la distancia y sí le correspondería de alguna manera al lóbulo parietal. Luego dice, reconocer la melodía de una canción infantil que produce nostalgia. Lo auditivo sabemos que está localizado en el lóbulo temporal y no parietal, entonces esto tampoco le compete. Vemos que las alternativas correctas, o sea, aquellas funciones o acciones que sí corresponden al lóbulo parietal son las marcadas con la alternativa 1 y la alternativa 4. Y entonces la respuesta correcta es la señalada en B, 1 y 4. En el ítem 3 dice lo siguiente, Rosaura, una mujer de 55 años de edad con inteligencia promedio, se encuentra internada en un hospital debido a una repentina embolia que según el médico afectó las funciones psicológicas del área prefrontal. Importante que es del área prefrontal. Elija la alternativa que comprenda las afirmaciones relacionadas con la sintomatología propia de la afección de dicha región cortical comprometida. Aquí lo que deberíamos acordarnos es cuáles son las funciones del área prefrontal. Si este sujeto o esta persona se lesionó o la embolia le lesionó el lóbulo, el área prefrontal, vamos a ver cuáles son las posibles síntomas, los posibles síntomas que puede tener, ¿no? Dice, pérdida de la capacidad para reconocer rostros familiares. Bien,
vamos a ver aquí, Rosaura, el reconocimiento de rostros no tiene necesariamente que ver con el área prefrontal, que es un área relacionada fundamentalmente con lo que llamamos funciones superiores, ¿no? Con lo que es control, con lo que es planificación, con lo que es pensamiento. Problemas de personalidad referidos al control de impulsos. Allí sí, acabamos de decir que el área prefrontal, que es la parte más anterior del cerebro, tiene que ver fundamentalmente con lo que es el control, la moral, la planificación, el control de impulsos, las reglas están procesadas en esta área anterior del lóbulo frontal denominada área prefrontal. Entonces los problemas de personalidad referidos al control de impulsos, el sujeto que no se puede controlar, que es impulsivo, sí puede estar relacionado con la lesión en el área prefrontal. Invalidez, dice, invalidez permanente para volver a manejar su bicicleta. No, porque esa es una actividad motora, ¿no? Tiene que ver con lo que es el área prefrontal. Insensibilidad de los miembros superiores e inferiores. Insensibilidad de los miembros superiores e inferiores. No, es algo sensorial. Más que nada tendría que ver con el lóbulo parietal y no están hablando de esta zona. Incapacidad crónica para la empatía y las normas sociales. Sí, las reglas, las normas, la moral, dijimos que tenía que ver con el área prefrontal. Entonces, tenemos la alternativa 2 y 5, o sea, las proposiciones marcadas con los números 2 y 5. Y esa alternativa la tenemos en la respuesta E. Esa sería la que señala cuáles son los síntomas por una lesión del área prefrontal, cualquiera haya sido la causa de la misma. Revisemos el ítem 4. Dice, en la universidad, Carlos se dirige a su amigo Roberto con un tono de voz imperativo y le dice, préstame tu libro de geometría para revisarlo en mi casa. Roberto capta el mensaje de su amigo no como un pedido, sino como una orden. Actitud que le disgusta y por ello se niega a prestarle su libro. Roberto procesa neurológicamente el mensaje en su componente prosódico utilizando la estructura cerebral denominada, bien, lo que ha hecho Carlos es hacerle un pedido de una manera impositiva y Roberto lo que hizo fue inmediatamente imaginar qué cosa es lo que está queriendo decirle, qué quiere imponerse. En otras palabras, lo que ha hecho es graficar, imaginar una situación y eso lo hace con el área hemisferio izquierdo, no, porque eso es pensante, símbolos. Área de Broca, no, porque el área de Broca tiene que ver con la expresión verbal, el cuerpo calloso, nada, es zona de conexiones. Área de Yerine, comprensión escrita, lo ha hecho con el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el que imagina, el que crea las situaciones y las pone, digamos que en una película, ¿no? Entonces la respuesta correcta aquí sería la respuesta A. Pregunta número 5. En la pregunta número 5 dice, Henry Molaison, conocido en la literatura neurocientífica como el caso HM, fue un paciente adulto de 27 años de edad que desde niño sufría de crisis epilépticas, llegando a ser un incapacitado por ello. En el año 1953 fue operado quirúrgicamente, extirpándole algunos segmentos de su cerebro. El resultado produjo una reducción significativa de las crisis epilépticas. Sin embargo, también ocasionó un cuadro de amnesia anterógrada. Esto es, se olvidaba de algunos pasajes en general. No almacenaba nuevos recuerdos. Esto es como si viviera al día. Ya no volvió a almacenar en su memoria de largo plazo. Cada vez que se reunía con un amigo, comía o caminaba por el bosque, era como si fuera por primera vez. Vivía permanentemente en el presente. En dicho caso, identifique
la ubicación neurológica de los segmentos corticales extirpados. ¿Qué parte de la corteza o del sistema nervioso o del cerebro en general fue extirpado o dañado, ¿no? Y que hizo que él padeciera o produjera este cuadro de amnesia anterógrada? O sea, ya no más pudo guardar en su memoria, sino que vivía al día. El recuerdo anterior intacto, pero de ahí en adelante ya no guardaba más en su memoria. Se acordaba en el día, pero ya no almacenaba. Esto sabemos que tiene que ver fundamentalmente con lo que es el lóbulo temporal. El lóbulo temporal, el hipocampo, tienen que ver con la memoria. Entonces, bueno, allí sí tendríamos que acordarnos nada más cuáles son las funciones de cada uno de los lóbulos y con qué está relacionado. En este caso, marcaríamos la respuesta D, que tiene justamente a ese lóbulo en su contenido. Vamos a la pregunta número 6. Dice, señale la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Vamos a reconocer cuáles son verdaderos y cuáles no lo son. Entonces dice, ¿es posible controlar voluntariamente el ritmo cardíaco gracias al sistema nervioso simpático? No. El sistema nervioso simpático es un sistema autónomo. Esto es, funciona solo, tú no lo manejas, no es voluntario. Entonces, esta no es una respuesta correcta. Los estados de meditación y relajación tienen mayor probabilidad de activar la rama parasimpática del sistema nervioso, sí y viceversa. El sistema nervioso parasimpático, que es una rama del sistema nervioso autónomo, se encarga del ahorro de la energía, y la relajación, la meditación, justamente nos llevan a una situación así, en donde ahorramos energía. Nuestro corazón está latiendo más lento, nuestra respiración también es más pausada y nuestros músculos no están trabajando. Entonces, esta sí es verdadera. Vamos a la tercera. La tercera alternativa dice, la expresión se orinó de miedo tiene como base la activación del sistema nervioso vegetativo. Sí, en realidad se hace referencia a que por una situación de miedo, pánico, el sujeto dejó de controlar sus esfínteres y eso es algo autónomo, o sea, es algo que no obedece al control voluntario del individuo. Y el sistema nervioso vegetativo es el sinónimo del sistema nervioso autónomo, o sea, el que trabaja solo. Y en una situación en la cual el sistema nervioso autónomo se activa, esta puede ser una de las reacciones. Entonces, esta también es una alternativa verdadera. Vamos a la cuarta proposición. Dice, el sistema nervioso somático es el sinónimo del sistema nervioso voluntario, es el otro nombre que tiene. Es responsable de los reflejos. Ya, hasta ahí si quieren nos quedamos porque los reflejos son autónomos, los reflejos no son voluntarios y el sistema nervioso somático, acabo de decir, es el sistema, la rama o la parte del sistema nervioso que obedece a tu voluntad. Levanta el brazo, mueve la pierna, etcétera, ¿no? Entonces, esto es falso. Tenemos falso, verdadero, verdadero, falso y la alternativa correcta es la marcada con la letra A. Vamos a la pregunta, al ítem número 7. Dice, Susan es una niña de 6 años que adora el ballet. Por eso sus padres la matricularon en una escuela de danza clásica. Pese a que recién lleva practicando un mes, los pasos básicos puede realizarlos con gran precisión y coordinación. Ella es la que más rápido progresa en su clase. Señale la estructura neurológica que posibilita realizar dichos pasos. Bien, nos están hablando de una rutina de movimientos, nos están hablando de los pasos de ballet, de los pasos de la danza, entonces estamos hablando de una secuencia de acciones para realizar una actividad. La estructura nerviosa relacionada con
el almacenamiento y el procesamiento de la secuencia de acciones para realizar una actividad es el cerebelo. Entonces, la respuesta correcta es la marcada con la letra E. Veamos el ítem número 8. Dice, durante una mañana donde se dictaba clases en un colegio, una llanta de un auto que pasaba cerca reventó de improviso. El ruido fuerte e intempestivo propició que la atención de los estudiantes se desvíe de forma automática por unos breves segundos hacia la fuente del ruido. Esto tendría su base biológica en la estructura neurológica denominada. Sabemos que la estructura neurológica que está relacionada con la atención, con el estado de alerta involuntario durante la vigilia, ese al que están refiriendo, un ruido fuerte, volteo automáticamente, no porque sea curioso, no porque quiera saber qué está pasando, es automática. Ese estado de alerta que llamamos atención involuntaria, en el caso de la vigilia, está procesado en el tronco encefálico. Entonces, el tronco encefálico es el relacionado con esta involuntaria atención que se propicia ante un estímulo súbito y repentino. Veamos el ítem número 9. Dice, señale las alternativas relacionadas con las funciones de la formación reticular. Bien, en el tronco encefálico sabemos que, o recordemos que existe una serie de células que están unidas por ramificaciones formando una especie de red, y esto se llama formación reticular. La formación reticular es aquella zona o aquel sector que está relacionado con el estado de vigilia, el estado de alerta que mencionábamos hace un momento, involuntaria, y el estado de alerta también nocturno, ¿no? Estás durmiendo, de pronto sucede algo y te despiertas porque es algo relevante para ti. ¿Por qué? Porque la formación reticular te hizo despertar en ese momento, ¿no? Entonces vamos a ver qué alternativas están relacionadas con esto que se llama formación reticular. Si se lesiona la formación reticular, entonces ya no hay cómo despertarte, por ejemplo, porque se va a relacionar la formación reticular con el despertar, con la alerta del sujeto. Bien. ¿Qué alternativas están relacionadas con las funciones que esta formación reticular tiene? Permanecer atento a la clase durante 2 horas. Sí, está relacionado con lo que es la formación reticular. Vomitar tras ingerir un alimento en mal estado, no tiene que ver con la formación reticular. Manejar un auto durante toda la madrugada, allí sí, porque estás en alerta y tiene que ver con la formación reticular. Hiperventilar tras una experiencia aterradora. La hiperventilación, o sea, ese respirar agitado tras una experiencia aterradora, no tiene que ver con la formación reticular, sí con el sistema nervioso simpático. Entonces, tenemos la alternativa 1, la alternativa 3, y la respuesta correcta es la marcada con la letra C. En este último ítem dice, Junior es un joven de 20 años que tiene fobia a los perros. Él menciona, recuerdo exactamente que todo esto se inició cuando tenía 8 años de edad, debido a un perro que me mordió la pierna en la casa de mi amigo. Indique la estructura biológica que hace posible el comentario de Junior. El comentario de esta persona es posible gracias a su memoria, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de una memoria de largo plazo. Y la estructura que está relacionada con la memoria de todos los que aquí están mencionados, amígdala, no. Tálamo, tampoco. Cerebelo, no. Hipotálamo, tampoco. El hipocampo. El único relacionado con la memoria de todas estas estructuras señaladas es el hipocampo. Entonces, si la persona en mención hace referencia a este suceso es porque su memoria está funcionando bien y la estructura biológica que hace posible esto es el hipocampo. Entonces marcamos la respuesta B. Bien, jóvenes, espero que
las reflexiones hechas a partir de estas preguntas hayan sido de utilidad para que ustedes reafirmen mejor lo aprendido. Hasta pronto.